Mis amados hermanos en el Señor, buenas noches. Estamos este tiempo dedicándole al Señor. Queremos de todo corazón que nos dispongamos ante Él, que el Espíritu de Dios sea revelándonos con su preciosa palabra y que estemos preparados con nuestros pensamientos y con nuestro corazón. Que nuestro hermano pastor nos trae esta enseñanza guiada por el Espíritu Santo de Dios. Para eso vamos a dar comienzo con una oración. Amado Rey de Gloria, bendito Señor, Padre Santo, Padre Eterno, estamos esta noche delante de tu presencia para honrar y glorificar tu santo nombre, para decirte, Señor Dios, que te amamos y que te necesitamos, que la única esperanza que tenemos solamente es en ti. Y te suplicamos que el Espíritu de Dios sea en esta noche revelando todos tus misterios y que seas tú mismo dando esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento a nuestras vidas. Necesitamos en estos tiempos de aflicción, bendito Señor Dios. Te decimos que tú eres bienvenido a este lugar, a nuestros aposentos, a nuestros hogares, bendito Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este tiempo que le dedicamos. La gloria y la honra sea para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a dar paso a nuestro hermano pastor para que iniciemos con la enseñanza. Gloria a Dios. Amados hermanos, muy buenas noches. Rogándoles, como habíamos dicho, por favor, si hay un error, si hay algo, tengan la bondad de disculparnos porque somos nuevos en todo esto. Lo único que queremos es llegar al corazón de ustedes y ser alimentados todos. Así que estamos también queriendo animarles a cada uno de ustedes porque sabemos que en esta época de crisis esto pues genera muchas preguntas de lo que está aconteciendo. En Mateo 24, capítulo 3 en adelante, nuestro Señor Jesucristo enseñó que habría dolores de parto. Y es lo que estamos ya viviendo, eso es lo que está ya pasando. Pero Jesús también dijo que nos preparemos para todo este acontecimiento. Y a su vez esto nos da una esperanza en medio de las circunstancias que estamos viviendo en estos días. Gracias a ello podemos ver que somos frágiles y lo bueno también que sabemos que somos hijos de Dios y no de este mundo. Dependemos todo del Señor. Todas estas catástrofes, esta crisis, Dios usa para amoldar realmente el corazón del hombre, la iglesia. Tenemos una necesidad de estar, amados hermanos, totalmente preparados para ir al cielo y estar con Cristo. Necesitamos estar con nuestros corazones de humildad y ser atraídos por el poder de su Santo Espíritu. Y este tiempo, que estamos en casa, Dios está trabajando con cada uno de nosotros, trabajando en nuestros corazones. También vemos que personas que no oraban están orando. No hablo solamente de esta congregación, sino de algunas. Vemos que están buscando la presencia del Señor. Y eso es una satisfacción como pastores saber, porque nos ayudan a interceder por la iglesia, por nuestros familiares, por las naciones y también para no desanimarnos y cada vez prepararnos mucho más en casa. Así es que les animamos a seguir. Vamos a tratar de hacer mejores cosas. Tenemos jóvenes aquí en la iglesia que conocen de tecnología. Vamos a ver cómo se puede hacer, amados hermanos, para poder llegar y estar en coinonía absolutamente todos. Así es que el título de esta enseñanza, como ustedes saben, yo siempre doy en series. Yo le he puesto Jesús, la iglesia y escatón. Escatón quiere decir escatología. Jesús, vamos a estudiar sobre Jesucristo, la iglesia, lógicamente, todos los acontecimientos que va a pasar de la iglesia y escatón o escatología está hablando de todo lo que va a suceder en el futuro. Entonces es muy importante este estudio que como siervos de Dios, como hijos de Dios, nosotros debemos entender y debemos, amados hermanos, conocer.
Amén. Entonces sigamos. Vamos a estudiar, como les dije, un tema fascinante esta noche sobre los acontecimientos que sucederán o que ya están sucediendo en el mundo entero. Por ende, escatología, como decíamos, habla del futuro de cada uno de nosotros. Escatología se divide en dos términos griegos. Escatos, que quiere decir final o último, y logos, estudio. Entonces, uniendo todo esto, podríamos decir que es la enseñanza cristiana del futuro. Aquí estudiaremos sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, qué va a pasar, qué va a pasar con cada uno de nosotros. Vamos a estudiar muchas cosas en sí, si va a haber infierno o no va a haber infierno. Este estudio también va a ser algo importante porque nos va a incentivar, nos va a motivar para vivir en Cristo y estar con Él. Mateo capítulo 19, 27 al 30 dice: Vamos a leer la palabra santa de Dios en Mateo, capítulo 19, del 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Entonces está muy clara en las Escrituras lo que nos dicen, ¿no? En otras palabras, vamos a recibir un galardón. Pero es importante aquí porque las Escrituras habla sobre regeneración. Y esta palabra regeneración en griego significa palingenesia. Palin, de nuevo, genesia significa nacer. Es una recreación de todas las cosas, un nacimiento nuevo en cada uno de las personas. Pues eso sabemos que el apóstol Pablo predica, y eso a quien predica, lógicamente en la iglesia. Por eso somos un grupo de hermanos que estamos siempre pensando en regenerarnos, siempre pensando en salir adelante con la palabra santa de Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 58, dice el apóstol Pablo: 1 Corintios 15, 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Entonces Pablo nos enseña sobre nuestra victoria, sobre la muerte. Y esa muerte, amados hermanos, sabemos perfectamente bien que es el pecado. El hombre ha entendido, el hombre se ha convertido. Entonces miremos, habla de Jesucristo, habla del hombre. Nosotros como iglesia debemos entender, amados hermanos, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Tenemos que vivir como nuevas criaturas, como dice las Escrituras. En el versículo 56 dice: por su gracia recibimos la paz de victoria. Por su gracia somos victoriosos, por lo cual nos dice que debemos crecer totalmente en la obra del Señor. Bien, primera de Juan, capítulo 3, 2, 3, dice las Escrituras: Primera de Juan, capítulo 3, 2 al 3, dice así:
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Gloria a Dios. Entonces somos llamados a purificarnos. Cada uno de nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios y dice purificarnos. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos, para purificarnos? Lógicamente, instruirnos, orar. Tenemos que ayunar y buscar absolutamente todo lo que nos está ordenando el Señor. Tenemos las Escrituras a nuestra disposición para poder seguir adelante. Debemos ser santos, debemos ser puros como Cristo. ¿Verdad? Eso nos motiva. A mí al menos me motiva todas esas cosas. Entonces está hablando del ser humano. Está hablando de cada uno de nuestra participación en realidad en el reino del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 14, 18 dice las Escrituras. 1 Tesalonicenses 4, 14, 18. del 14 al 18 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por la cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, estar unánimes absolutamente todos, alentados. Eso es lo que estamos haciendo, alentándoles para que ustedes no se queden quietos, sino seguir buscando el rostro del Señor, seguir orando, seguir, amados hermanos, haciendo estas charlas que vamos aún haciendo por chat, seguir adelante. Amén. Por lo tanto, dice, anímense. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, porque el futuro dice claramente que nos reuniremos juntamente con Cristo, estaremos con Él. Entonces miremos cómo conforma esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos va dando ánimo. La iglesia va incentivándose, buscando realmente su rostro para poder ser mejores, y escatología nos da a entender el futuro. O sea, todo lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es para poder vivir a lo que viene. Amén. Bien. Entonces, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 9, 18 al 20. Mateo 16, 13, 19. Mateo 16, 13 a 19 es la cita bíblica, por favor. Mateo 16, 13 a 19 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Bien, vemos a Mateo que Él nos da una luz, Él nos da una revelación en estos versículos bíblicos.
Dice que hay en las personas una fuerte conmoción o perturbación cuando nuestro Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que dice realmente la gente de afuera? Entonces esas personas de afuera tienen esa confusión, tienen esa situación de no estar en espíritu y van en contra del Señor. Entonces dice el uno, los mismos discípulos le responden, le dicen, unos dicen que eres de Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta. Pero bien, y Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y solamente Pedro, él responde, Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Miremos con claridad que hay dos tipos de personas, los unos carnales y los otros espirituales. Amados hermanos, en el mundo solo hay pura especulación, es decir, se hacen suposiciones sobre algo. Y así hay hombres que se han levantado en contra de nuestro Señor Jesucristo, como dice él mismo, por ser carnales. Son carnales. Entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro dice, el Cristo de Dios. Bien, lo que primero debemos entender aquí es algo sumamente importante. Les decía que hay dos cosas que tenemos que estudiar. Vemos hombres que van adivinando, van diciendo que ¿quién es Cristo? Dicen, tal vez sea Elías, tal vez sean Juan. Entonces esas personas vemos que están en carne, no están realmente en espíritu. ¿Por qué? Porque cuando pregunta nuestro Señor Jesucristo a Pedro, él contesta sigilosamente y rápido, le responde a nuestro Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús se queda viéndole y él comenta en los versículos 17 y 18, vamos a leerlo. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces dice, bienaventurado. ¿Por qué? Porque no le reveló carne. Entonces ahí comenzamos a entender, amados hermanos, la carne. ¿Qué va a saber la carne, amados hermanos? La carne lo que pide es más carne. Y eso era lo que pasaba con los otros que decían que conocían las Escrituras. Ellos estaban en carne. Pero los siervos de nuestro Señor Jesucristo, como Pedro, estaban en espíritu. Por eso hay esa revelación. Vemos que comienza el Espíritu Santo a revelar a Pedro. Pedro ya comienza a levantarse y dice, tú eres el Cristo. Entonces Jesús, él asevera y dice, sí, en realidad ninguna carne te reveló, sino te reveló Dios mi Padre. Entonces vemos que las cosas son espirituales, amados hermanos. Y dentro de todo esto sabemos que en la iglesia sí existe hombres carnales, hombres que están en realidad haciendo y deshaciendo en la obra del Señor. Por eso vemos que unos predican que no hay arrebatamiento, que no hay absolutamente ningún acontecimiento, que aquí mueres y se acabó todo, etcétera, etcétera. Y no es así. Ahora nos podemos dar cuenta de que todo lo que fue inspirado a través de las Escrituras, comenzamos a ver que el Espíritu Santo, amados hermanos, también comienza a hablar a través de hombres para poder discernir y saber que el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia, es aquel que está llevando a su grey a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo es guiada siempre a través por el Espíritu Santo. Amados, como decía, esto no es de nosotros, porque nuestro estado es natural. Y como somos naturales, entonces somos llenos de errores, y errores garrafales. ¿Por qué? Porque somos carne y sangre. Pero una vez que el poder de su Santo Espíritu está en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, cuando somos renacidos de lo que estábamos hablando,
entonces como comenzamos a ver la gloria del Señor. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, ningún hombre natural puede discernir las cosas de Dios, porque nos van a decir y nos dicen que somos locos. Entonces, ¿cuánta gente dice que cree en Dios? Y cuando nosotros hablamos a la manera que Dios nos ha enseñado, nos dicen que estamos locos. Nos dicen que en realidad cuando saltamos, cuando danzamos, cuando alzamos nuestras manos, cuando lloramos, o sea, estamos locos, no somos coherentes en las cosas. Pero no es así, porque sentimos el poder de su Santo Espíritu en nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice las Escrituras. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces vemos aquí a un hombre ya espiritual. Un hombre espiritual, amados hermanos, está puesto, está centrado, está o sabe las cosas espirituales, conoce en realidad el diablo por dónde está metiéndose, qué es lo que está haciendo. Entonces, eso es un hombre espiritual. Pero el hombre natural jamás podrá entender las cosas de Dios. No podrá. Es por eso que hay tanta discusión. Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo vino. No solo, amados hermanos, para darnos la salvación, porque tenemos la doctrina de soteriología, y dentro de la soteriología vemos un sinnúmero de, de estudios, sino también vino a darnos las noticias buenas. Y esas noticias buenas es el reino de los cielos. Y eso, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del futuro de la iglesia, estamos hablando de escatología. Miren lo que dice Lucas 4:43. Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Entonces dice, para esto he sido enviado. Amados hermanos, ¿para qué vino? Es para poder hacernos conocer absolutamente todo lo que pasará. Eso es la escatología, es el futuro de cada uno de nosotros, lo que vamos a vivir, lo que va a acontecer, lo que está pasando en este tiempo, amados hermanos. Pues tenemos que estar preparados. Imaginémonos este momento que estamos encerrados, la iglesia cerrada, donde deberíamos estar orando. El Señor permite que se cierre, permite que estemos concentrados en casa, pero no está diciendo que dejemos de orar. Al contrario, está diciendo que busquemos su rostro. Las cosas de Dios se conocen en espíritu. Amados hermanos, es necesario, es muy necesario seguirle a nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo quiero exponer aquí un ejemplo en el libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 18. Nosotros vamos a entender a través de este siervo de profeta Malaquías, vamos a entender muchas cosas, amados hermanos, lo que nos está hablando, porque él también habla de escatología. Él está en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué es lo que dice. Malaquías 3, 13 al 18 dice así. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y les perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios. Entonces miremos lo que este profeta Malaquías está hablando. Él está hablando de una escatología. Claro que esto también lo podemos ver que sucedió con Judá. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Pero también está hablando, amados hermanos, de escatón. Está hablando lo que va a pasar. Entonces en el versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentadas. Han sido violentadas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Como que Dios no sabe, como que Dios en realidad no sabe, no conoce lo que hay en nuestros corazones. Qué equivocado que está el hombre. Dios conoce absolutamente, antes de lo que nosotros vamos a hablar, Él ya sabe absolutamente todas las cosas. Pero miren, ahí dice una palabra que dice: contra mí han sido violentadas. Contra mí han sido violentadas. Hay hombres, amados hermanos, violentos, contumaces, blasfeman el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay también hombres que hablan aparentemente sin darse cuenta, pero jamás podremos, como dije, engañar al Señor. Dios sabe perfectamente bien nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. No podemos ser contumaces, no podemos en realidad ir ante nuestro Dios con esa violencia. Él conoce absolutamente todo nuestro conocimiento. Y dice el versículo 14, dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Miren, ¿qué aprovecha, dice, servir a Dios? Significa que llegan a una conclusión de no servirle más al Señor. En otras palabras, ¿para qué le servimos a Dios? Si cuando yo estoy sirviéndole a Dios me cae absolutamente todas las cosas. ¿Y en cuántos no ha habido eso? ¿Cuántos no hemos dicho esa situación como un hombre contumaz o simplemente como un hombre que nos sale de lo profundo pero sin darnos cuenta? ¿Verdad? Pero Dios conoce lo que nosotros vamos a hablar. Dios conoce cómo está nuestro corazón. Debemos medir realmente la palabra que vamos a sacar de nuestro corazón. Miren lo que dice el versículo 15. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Estos hombres dicen que mejor están sin Dios y son bendecidos sin Él. O sea, yo he escuchado, amados hermanos, lastimosamente dentro de la iglesia, sí se escucha: pastor, desde que yo me he acercado a la iglesia, ha habido pobreza en mi casa, lleno de problemas, lleno de situaciones adversas en mi hogar. No sé ni para qué me acerco al Señor, es mejor alejarme. ¿Se dan cuenta? Hombres contumaces, hombres realmente que hablan sin sentido a Dios. Y si tú lo dijiste alguna vez de esa naturaleza, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, trata de mejorar tu vocabulario, trata de pedir perdón por todas las cosas que tú estás hablando o hablaste. Es un hombre contumaz. Amén. Bien, en el versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pero esto qué maravilloso, ¿verdad? Los que tememos a Dios, los que estamos buscando a Dios, amados hermanos, dice que hay un libro
Y sabemos perfectamente bien que tenemos un libro, amados hermanos. En el Antiguo Testamento podemos ver que había la Torá y había otros salmos y todos, pero nosotros podemos regirnos en que el Señor, a través de su Santo Espíritu, pues ha cogido hombres y a través de esos hombres llenos del poder del Espíritu Santo ha escrito palabra para poder ser realmente guía en nuestro caminar. Vemos nosotros en el libro de Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren, los insensatos desprecian absolutamente todo, no quieren aprender, huyen realmente cuando decimos en la iglesia que hay esto y el otro para poder tener un conocimiento más amplio. Hermanos, no toman en cuenta, pero sí debemos decir esto, no para poder tener miedo, sino para poder alentarles. Amados hermanos, estamos viviendo como esos impíos. Estamos haciendo o tenemos ese camino realmente de esos impíos. Y no es así. Nosotros tenemos que tratar de mejorar, tratar de hacer las cosas para Dios con diligencia. Porque qué tal, amados hermanos, si Dios ya no permite abrir las iglesias y que estemos así encerrados en casa buscándole. Mira, lo más duro que se va a hacer a ti, a las personas realmente que no entienden, se va a hacer duro. ¿Por qué? Porque no van a entender qué es salvación. No van a entender, amados hermanos, todo lo que es escatología bíblica. No van a entender muchos estudios. Entonces están en las nebulosas, no saben qué hacer, no saben cómo defender, no saben, amados hermanos, cómo responder a un llamado, no saben cómo orar. Entonces están totalmente equivocados. Y esto se refiere a la palabra santa de Dios. Y por eso es lo que nos está animando como seres humanos a seguir adelante, no a quedarnos tupidos, no quedarnos ahí quietos, sino a seguir buscando, a seguir orando. En el versículo 17 de Malaquías, dice las Escrituras, 17, y serán para mí especial tesoro, dice el Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Esta palabra, en el día que yo actúe, nosotros estamos viendo, amados hermanos, que este es el día de la revelación. Es lógico que está hablando escatológicamente, está hablando del futuro. Ese día va a actuar, ya está actuando, amados hermanos. Y aquí sabemos que el enemigo, Satanás, siempre está trabajando, el enemigo siempre está metiendo una cuñita, otra cuñita, para poder alejarte a ti. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra santa de Dios, el enemigo viene y te roba ese grano para que no vaya creciendo en realidad ese arbolito para que dé fruto. Es claro, nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1-5, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué dice? En el 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿no? Comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se dan cuenta el engaño que está dando Satanás? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien, sabiendo el mal. Entonces vemos, amados hermanos, que el enemigo va trabajando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Muchas personas saben perfectamente bien que hacen el mal, pero no hacen absolutamente nada. El enemigo está comandando, el enemigo está llevando de la mano a cada uno de ellos. Amén. El enemigo viene a engañar, viene a mentir a toda la creación de Dios. Y sabemos que todos
No todos, muchos, amados de la iglesia del Señor, están engañados. Por eso decíamos al principio, dicen unos que no hay arrebatamiento, otros no quieren saber absolutamente nada de la palabra de Dios, pero ya les viera en este tiempo, amados hermanos, a todos ellos que niegan al Señor, ya les comenzaría yo a ver en ese sentido cómo buscan, porque así es el hombre, amados hermanos. El hombre es revoltoso, el hombre es orgulloso, pero cuando Yahweh toca los corazones, el orgullo va al suelo y no sabemos a dónde ver, qué rumbo coger. Lógicamente es el rumbo de Cristo. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. En Malaquías 3:18, versículo 18, dice las Escrituras, versículo 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo perdón, y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando dice esa palabra entonces, esa palabra entonces está hablando de más allá, de lo que va a pasar en un futuro. Y ese futuro es entonces, en el día del Señor está hablando. O sea, en el día final. Tenemos que realmente convertirnos a Jesús. Porque como dice ahí, sabremos perfectamente bien, en lo último dice que unos sirven a Dios y otros no sirven a Dios. Miren, está hablando claro, está hablando y haciéndonos entender, amados hermanos, que sin Cristo no somos absolutamente nada. Tenemos que estar buscando. Ahora, este libro de Malaquías es el final del Antiguo Testamento. Si ustedes ven en la mitad de la Biblia, van a encontrarse que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y de ahí nosotros encontramos 400 años. Y encontramos el Nuevo Testamento que comienza con Mateo. Y en el libro de Mateo vemos los 4 evangelios, nosotros vemos el libro de los Hechos, que es una historia fabulosa de lo que nos habla de la iglesia, de lo que nos habla del hombre, de lo que nos habla de Cristo, todas sus enseñanzas. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces vemos que este libro, amados hermanos, del Nuevo Testamento, ya habla en Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, habla Romanos, y en especial todos los libros de Paulinos, nos habla, amados hermanos, de los acontecimientos, de ser transformados poco a poco. Podemos ver nosotros en Segunda de Corintios 3:18. Perdón. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como de un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces somos transformados. Nosotros vamos a ser transformados, amados hermanos, y debemos entender todo lo que está hablando el apóstol Pablo en 2 de Corintios, 1 de Corintios. ¿Para qué es esa transformación? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque nos habla en escatología que vamos a ir juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Bien, de todos esos libros vamos a llegar al último que escribió Juan, el libro de Apocalipsis, y eso es lo que nosotros vamos a tratar en el otro tema. Entonces, ¿qué vemos en el libro de Apocalipsis? Consumado todo. Y vamos a comenzar a ver a nuestro Señor Jesucristo ya arriba, mandando como rey, como lo que se merece. Comienza a revelarnos grandes cosas, todo lo que va a acontecer absolutamente con cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos ha estado purificando diariamente, paulatinamente, como ese oro, que venimos como una piedra granosa, fea, llena de moho, de sucio, que cuando somos puestos en un alfarero, esa piedra se va haciendo preciosa. Entonces, vemos que a través del fuego somos nosotros pulidos, a través del fuego vamos siendo algo hermoso para el Señor. Entonces, eso es, amados hermanos, lo que vamos a tratar en síntesis
Hay muchas cosas más que hablar, pero como estamos, amados hermanos, por este chat, no puedo, tengo que ser lo más corto posible. Les agradecemos mucho, amados hermanos, y les pedimos que sigamos en oración y sigamos para adelante. Amén.